Despertamos con prisas, trabajamos sin pausa, dormimos con ansiedad y aún así sentimos que no llegamos a ningún lugar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que la vida se ha vuelto una carrera sin línea de meta? Yo también estuve ahí. Durante años creí que el éxito dependía de cuánto lograba, cuánto tenía, cuánto aparentaba. Y, sin darme cuenta, me estaba quedando vacío. Había días en los que miraba mi cuenta bancaria con frustración. No importaba cuánto ganara, el dinero se evaporaba. Mis relaciones se enfriaban. Mi mente no encontraba descanso. Y en medio de esa confusión, comencé a preguntarme, ¿y si lo estoy haciendo todo mal? ¿Y si el problema no está afuera, sino en la forma en que estoy viviendo por dentro? Fue entonces cuando me topé con algo que, al principio, no tenía intención de leer: la Biblia. No como un libro religioso, sino como un manual olvidado de sabiduría práctica. Y lo que encontré allí me sorprendió. No eran solo mandamientos o historias antiguas, eran principios atemporales, tan aplicables hoy como lo fueron hace miles de años. Principios que hablan sobre cómo tomar decisiones, cómo administrar el dinero, cómo relacionarse con otros, cómo encontrar paz en medio del caos. Y déjame decirte algo. La primera vez que empecé a aplicarlos, mi vida no cambió de inmediato, pero poco a poco algo en mí comenzó a alinearse. Mis decisiones empezaron a tener propósito, mi mente, claridad, mi corazón, dirección. Hoy quiero compartir contigo los principios bíblicos más prácticos que transformaron mi vida y que pueden transformar la tuya. Pero antes de revelarte el primero, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque hay un principio oculto, uno que casi nadie enseña y puede ser la clave que libere tu vida de la frustración y la escasez para siempre. Principio 1. La fidelidad en lo pequeño. El secreto del crecimiento invisible. Todo comenzó con una frase que parecía sencilla, casi demasiado simple para tener poder. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Pero esa frase cambió mi forma de entender la vida. Durante años yo creía que mi problema era la falta de oportunidades. Veía a otros avanzar, prosperar, crecer, y me preguntaba, ¿por qué yo no? Tenía 1000 ideas, 1000 planes, pero nada se consolidaba. Hasta que un día, al leer ese versículo, algo me golpeó fuerte. No estaba siendo fiel con lo que ya tenía. Estaba esperando una bendición mayor, mientras descuidaba las pequeñas que ya se me habían dado. Recuerdo una época en la que tenía un trabajo que no me gustaba. Me quejaba del sueldo, del jefe, del ambiente. Cada mañana iba con desgano, soñando con un futuro mejor, hasta que entendí que quizás ese trabajo no era mi destino, pero sí mi entrenamiento. Así que decidí hacer algo diferente. Llegar temprano, cumplir con excelencia, agradecer por cada día de empleo. No por el jefe, no por la empresa, por mí, por disciplina. Y lo curioso es que, en menos de 6 meses, una oportunidad nueva apareció, un ascenso que jamás había pedido. No porque cambiara el trabajo, sino porque yo había cambiado mi actitud hacia lo que ya tenía. Y ahí entendí algo. Dios no promueve potencial, Dios promueve fidelidad. Ser fiel en lo pequeño no se trata solo de dinero o trabajo, se trata de la forma en que administras lo que tienes ahora, tu tiempo, tus palabras, tus relaciones. Hay personas que piden más ingresos, pero no cuidan su presupuesto. Quieren más amor, pero no cultivan paciencia. Sueñan con éxito, pero no terminan lo que empiezan. La fidelidad en lo pequeño es como una semilla. Nadie la ve crecer, pero un día, cuando menos lo esperas, florece. Déjame contarte algo que aprendí observando a mi abuela. Ella no tenía mucho. Vivía en una casa humilde, con una pequeña huerta en el patio.
pero cada mañana, sin fallar, regaba sus plantas. Nunca faltaba, ni cuando llovía, ni cuando hacía frío, y cada temporada su jardín era el más verde del barrio. Yo no lo entendía. Le preguntaba, ¿cómo haces para que tus plantas crezcan tanto? Ella sonreía y decía, no es cuestión de suerte, es cuestión de constancia. Años después entendí que no hablaba solo de plantas, hablaba de la vida. La constancia es la manifestación práctica de la fe. Porque tener fe no es decir, creo que Dios me bendecirá, sino actuar con responsabilidad aunque aún no veas resultados. Quizás hoy estás en una etapa donde sientes que nada avanza. Tu negocio no crece, tu relación está estancada, tu vida parece en pausa. Y quiero decirte algo que a mí me costó entender. Esa pausa no es castigo, es entrenamiento. Dios no te está negando cosas, te está preparando para sostener lo que vendrá. Si corres con los de a pie y te cansan, ¿cómo competirás con los de a caballo? Jeremías 12:5. La fidelidad en lo pequeño te entrena para lo grande, y lo grande no siempre llega cuando lo pides, sino cuando estás listo para sostenerlo. Hubo un tiempo en que tenía un canal pequeño, apenas 200 suscriptores. Me pasaba horas grabando, editando, escribiendo guiones, y a veces me preguntaba si valía la pena. Hasta que entendí, no estaba creando para los números, estaba creando para ser fiel con mi llamado. Y esa fidelidad, poco a poco, trajo el crecimiento que tanto había buscado. No de golpe, no de forma mágica, sino como una planta que crece en silencio bajo tierra antes de romper la superficie. Si estás esperando un cambio grande, pregúntate primero, ¿estás siendo fiel con lo pequeño que ya tienes? ¿Eres fiel en tu horario, incluso si nadie te ve? ¿Eres fiel en cuidar lo que posees, aunque sea poco? ¿Eres fiel en tu palabra, en tus relaciones, en tus promesas? Porque la fidelidad no depende del tamaño de lo que tienes, sino de la actitud con la que lo cuidas. Y cuando demuestras fidelidad con lo pequeño, el universo entero parece decir, ahora estás listo para más. Quizás este sea el principio más simple, pero es también el más poderoso. La fidelidad transforma lo cotidiano en milagroso, convierte lo ordinario en extraordinario. Y si logras ser constante en lo invisible, Dios se encargará de mostrar tu fruto en público. Porque en la vida no se trata de cuántas oportunidades recibes, sino de cuántas honras con fidelidad. Principio 2. El poder del propósito. Hazlo de corazón, no por obligación. Hubo un tiempo en mi vida en el que lo tenía todo, o al menos eso parecía. Un trabajo estable, metas claras, una vida que desde fuera parecía exitosa, pero por dentro me sentía vacío. Era como si cada día fuera una copia del anterior. Me despertaba cansado, trabajaba sin pasión y al final del día me preguntaba, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Hasta que un día, en medio de ese cansancio, leí un versículo que me cambió para siempre. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y por primera vez entendí algo que había ignorado toda mi vida. El propósito no se encuentra cuando buscas resultados, sino cuando sirves desde el corazón. Empecé a recordar las veces en que hacía las cosas solo por obligación. Trabajaba sin entusiasmo, ayudaba esperando reconocimiento y buscaba éxito solo para demostrar que podía lograrlo. Vivía de metas externas, pero con el alma vacía. Y ahí comprendí una verdad que dolió. El vacío no se llena con logros, se llena con propósito. Me di cuenta de que muchos de nosotros confundimos propósito con ocupación. Creemos que estar ocupados es tener dirección, pero no siempre es así. Hay personas que están llenas de tareas y vacías de sentido.
Yo era uno de ellos, hasta que un día conocí a un hombre que cambió mi perspectiva. Era un carpintero de mi barrio, un hombre mayor, humilde. Todos lo conocían porque trabajaba lento, sin prisa, pero su trabajo era perfecto. Un día le pregunté, ¿por qué te tomas tanto tiempo para hacer algo tan simple? Él sonrió y me dijo, porque cuando trabajo no estoy solo construyendo madera, estoy construyendo propósito. Esa respuesta me quedó grabada, porque entendí que el propósito no depende de lo que haces, sino de cómo lo haces. La Biblia no dice hazlo rápido, dice hazlo de corazón. Y entonces empecé a observarlo en todos lados. La madre que cocina con amor cada día, el maestro que enseña con paciencia a pesar del cansancio, el joven que estudia no para ser alguien, sino para servir mejor, el artista que crea no por fama, sino para inspirar. Todos ellos viven con propósito, aunque el mundo los llame ordinarios. En realidad son extraordinarios, porque el propósito convierte lo común en sagrado, y no te voy a mentir. No fue fácil cambiar mi forma de pensar. Tuve que desaprender muchas cosas. La idea de que el éxito era acumular, que el valor estaba en los resultados, que el reconocimiento validaba mi esfuerzo. Pero cuando comencé a hacer todo de corazón, algo cambió. Las oportunidades que antes me evitaban comenzaron a llegar. No porque lo buscara, sino porque mi intención había cambiado. La Biblia dice que el corazón es la fuente de la vida, Proverbios 4:23. Y cuando tu corazón está alineado con tu propósito, la vida empieza a fluir sin forzarlo. Te daré un ejemplo claro. Hace unos años conocí a una mujer llamada Elena. Ella tenía una panadería pequeña. No ganaba mucho, pero cada persona que entraba salía sonriendo. Un día le pregunté cuál era su secreto y me dijo algo que nunca olvidé. Yo no vendo pan, comparto paz. Cada pan que horneo lo hago pidiendo que le dé alegría a quien lo coma. Esa panadería creció tanto que hoy es un negocio familiar con varias sucursales. ¿Sabes cuál fue su estrategia? Ninguna, solo propósito. Y cuando el propósito guía tus acciones, los resultados son una consecuencia, no una preocupación. Aprendí que cuando trabajas solo por dinero, te cansas. Pero cuando trabajas por propósito, te llenas. Y ese propósito no siempre tiene que ser algo grande o importante. A veces el propósito está en las pequeñas acciones, en escuchar a alguien que sufre, en hacer bien tu tarea diaria, en sembrar algo sin esperar cosecha inmediata. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Ese versículo ya no era solo una frase, era una nueva forma de vivir. Tal vez hoy te sientas perdido, sin rumbo, sin motivación, y pienses que tu trabajo no tiene sentido. Pero déjame decirte algo. Dios no te puso ahí por casualidad. A veces el propósito se revela en el lugar que menos esperas. Y solo cuando dejas de quejarte y comienzas a servir, tu camino se aclara. El que es fiel en lo poco. ¿Recuerdas eso del primer principio? Esa fidelidad cobra vida cuando haces las cosas con corazón y propósito. El propósito es lo que separa a quien sobrevive de quien realmente vive. Y cuando lo encuentras, dejas de correr tras la abundancia, porque la abundancia comienza a correr tras de ti. Así que haz una pausa y pregúntate, ¿estoy viviendo por presión o por propósito? ¿Estoy cumpliendo tareas o dejando huellas? Porque cuando haces las cosas de corazón, incluso el trabajo más simple se convierte en adoración. Y cuando empecé a vivir con propósito, creí que ya lo había entendido todo. Pero lo que vino después me sacudió, porque descubrí que el siguiente paso del propósito no era recibir más, era dar. Principio 3. La generosidad, el poder de dar, incluso cuando duele. Hace algunos años conocí a un hombre llamado Luis.
Era conductor de autobuses y apenas ganaba lo justo para sobrevivir. Un día, mientras conducía, vio subir a una madre con su hija. Ella pagó solo un boleto y se disculpó, diciendo que no tenía más dinero. Luis, sin pensarlo, le dijo: «No se preocupe, siéntense las dos». Podría haberlo dejado pasar como un gesto pequeño, pero esa tarde, cuando terminó su turno, un compañero de trabajo le contó que el supervisor estaba buscando a alguien responsable para ascenderlo a coordinador de ruta. Adivina quién fue elegido. Luis no lo sabía, pero aquel acto de bondad había sido observado, y ese pequeño gesto, nacido de un corazón generoso, se convirtió en la llave que cambió su vida. Y es que, aunque cueste creerlo, la Biblia enseña un principio que desafía toda lógica humana. Hay más bendición en dar que en recibir. Hechos 20:35. Al principio no lo entendía. ¿Cómo podía haber bendición en dar cuando sientes que apenas te alcanza? Pero con el tiempo comprendí que dar no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que eres. Cuando yo mismo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida, deudas, incertidumbre, miedo al futuro, conocí a una familia vecina que tenía aún menos que yo. Recuerdo que un día me quedé con el último billete que tenía para la semana y una voz interior me dijo: «Compártelo». Me resistí, como cualquiera lo haría, pero algo dentro de mí insistía. Al final, compré pan y se lo llevé. No fue mucho, pero fue sincero. Esa misma semana, sin buscarlo, un antiguo cliente me llamó para ofrecerme un nuevo proyecto. No sé si fue coincidencia, destino o bendición, pero lo que sé es que la generosidad abrió algo que el miedo mantenía cerrado. Y ahí entendí que la generosidad no es una transacción, es una transformación. Dar, incluso cuando duele, es una forma de decirle al miedo: «Ya no me controlas». La Biblia no promete que al dar te harás rico, promete que tu corazón se hará libre. Y un corazón libre no tiene límites. Hay personas que dicen: «Cuando tenga más, entonces daré». Pero la realidad es que nunca tendrás suficiente si esperas a que sobre. El acto de dar no es cuestión de cantidad, sino de intención. Un café compartido, un mensaje de aliento, una sonrisa sincera, todo eso también es generosidad, porque la abundancia no comienza con lo que posees, sino con lo que compartes. Recuerdo a una mujer llamada Teresa que vivía en un barrio humilde. No tenía dinero, pero todos los días cocinaba una comida extra por si alguien pasaba hambre. Al principio parecía un simple hábito, pero pronto se convirtió en una red de ayuda. Vecinos comenzaron a colaborar, otros trajeron alimentos y en poco tiempo su pequeña cocina alimentaba a más de 20 personas cada semana. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, ella respondió: «Porque no quiero que nadie sienta lo que yo sentí cuando tuve hambre». Su generosidad no la empobreció, la multiplicó. Y ese es el misterio de la generosidad. Cada vez que das, algo se multiplica, aunque no siempre sea dinero. A veces lo que vuelve es paz, alegría, nuevas oportunidades o simplemente la certeza de que hiciste lo correcto. Pero siempre, de una forma u otra, vuelve. La Biblia lo expresa así: «El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». Proverbios 11:25. Con el tiempo, descubrí que la generosidad también te enseña humildad. Te recuerda que nada es completamente tuyo. Todo lo que posees, tu tiempo, tus talentos, tus recursos, es temporal. Eres administrador, no dueño. Y cuando entiendes eso, el dar deja de doler, porque sabes que lo que das no se pierde, se siembra. Ser generoso no siempre significa donar dinero. A veces significa perdonar cuando tienes razón, escuchar cuando estás cansado o ayudar sin que nadie lo sepa.
Esos actos invisibles tienen un poder inmenso. En un mundo que te enseña a acumular, la Biblia te enseña a soltar, porque el que suelta por amor nunca pierde. Hubo un momento en el que esta lección se puso a prueba. Un amigo cercano me pidió ayuda económica. No tenía mucho, pero lo que tenía era suficiente para mí. Por dentro dudé, pero recordé el principio. Hay más bendición en dar. Así que lo ayudé. Un mes después, ese mismo amigo me conectó con una oportunidad de trabajo que terminó cambiando completamente mi situación financiera. Cuando le conté lo que había pasado, él sonrió y me dijo: ¿ves? Dios no se queda con nada. Y esa frase me marcó, porque la generosidad no es un gasto, es una inversión espiritual. Cada vez que das, siembras confianza en la vida, y la vida siempre devuelve lo que siembras. Dar incluso cuando duele, cuando parece que no tiene sentido, es una de las pruebas más grandes de fe. Es decirle al universo: creo que lo que viene es mayor que lo que entrego. Y en ese acto te liberas del miedo a la escasez, del apego al control, y comienzas a experimentar algo que no se puede comprar: plenitud. Así que la próxima vez que sientas que no puedes dar, recuerda esto: la generosidad no se mide en lo que entregas, sino en cuánto amor pones al hacerlo. Porque cada acto sincero, aunque parezca pequeño, mueve montañas invisibles. Y cuando aprendí a dar sin miedo, algo dentro de mí cambió. Empecé a entender que la abundancia no se trata de acumular, sino de circular. Y que mientras más das, más espacio dejas para que la vida te sorprenda. Y justo cuando pensé que ya había entendido el valor de dar, el siguiente principio me enseñó algo aún más profundo: que incluso el corazón más generoso necesita aprender a detenerse y descansar. Principio 4. El descanso, el arte divino de pausar sin culpa. Durante mucho tiempo pensé que descansar era una pérdida de tiempo, que si paraba, me quedaría atrás, que solo los que nunca se detienen logran algo grande. Y así viví. Durante años, dormía poco, comía mal y trabajaba sin pausa. Hasta que un día mi cuerpo dijo basta. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Estaba editando un proyecto importante. Había dormido apenas 3 horas en 2 días. Sentí un mareo leve y después oscuridad. Me desmayé. Cuando desperté en el hospital, el médico fue claro: tu cuerpo no se detuvo por flojera, se detuvo porque no le diste otra opción. Esa frase se quedó grabada en mi mente como una advertencia, pero también como una invitación. A partir de ese día, comencé a estudiar lo que la Biblia dice sobre el descanso. Y me encontré con algo que me sorprendió. El descanso no fue inventado por el hombre. Fue diseñado por Dios. 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Éxodo 34:21. Dios, el creador del universo, descansó, no porque estuviera cansado, sino porque quiso enseñarnos un ritmo de vida equilibrado. Empecé a notar que todo en la creación sigue ese mismo patrón. Las olas van y vienen, el día da paso a la noche, incluso la tierra necesita invierno antes de florecer. Pero nosotros creemos que podemos seguir corriendo sin parar, y así nos agotamos, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Aprendí a la fuerza que descansar no es detener el progreso, es permitir que el alma respire. El descanso no es debilidad, es obediencia. Es decir, confío en que el mundo no se va a caer si dejo de controlarlo por un momento. Conocí a una mujer llamada Ana, enfermera de hospital. Trabajaba turnos dobles, cuidaba a sus hijos sola y jamás se daba un respiro. Un día, mientras conversábamos, me dijo: siento que mi cuerpo está presente, pero mi alma está ausente. Esa frase me estremeció.
Le hablé del principio del descanso, del día sabático, no como una ley, sino como un regalo. Al principio le costó aceptar la idea de detenerse, pero lo intentó. Dedicó un día entero a desconectarse, a orar, a caminar sin prisa. Me contó después que ese día lloró, y no por tristeza, sino por alivio. Había recordado quién era, más allá de lo que hacía. Ese es el verdadero propósito del descanso. Recordarte quién eres cuando el ruido se apaga. Yo también empecé a practicarlo. Al principio me sentía culpable, me sentía improductivo, hasta que un día, en medio del silencio, entendí algo. Mientras yo descansaba, Dios seguía trabajando. Comencé a ver el descanso no como una pausa en el crecimiento, sino como una parte del proceso. Descansar es como afilar el hacha antes de seguir cortando. No es perder tiempo, es ganar fuerza. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Jesús no ofreció más trabajo, ofreció descanso. Y cuando aprendí a detenerme, mi mente se aclaró, mis ideas mejoraron y mis relaciones florecieron. Descubrí que la productividad sin paz es solo ruido. Una vez, un amigo empresario me dijo: «No tengo tiempo para descansar». Le respondí: «Entonces tampoco tienes tiempo para crecer, porque el crecimiento verdadero no ocurre cuando haces más, sino cuando aprendes a parar a tiempo». El descanso no es huida, es estrategia. Los grandes líderes, los sabios, los artistas, todos tienen momentos de quietud donde se reconectan con su fuente. Y si hasta el mismo Dios descansó, ¿qué nos hace pensar que nosotros no deberíamos hacerlo? Hubo un sábado en particular que me marcó. Dejé el teléfono, salí a caminar sin rumbo, me senté frente a un lago y simplemente observé. Sin metas, sin reloj, sin planes. Y ahí, en ese silencio, escuché algo que no había oído en mucho tiempo: mi propia alma. No una voz exterior, sino esa paz interior que te dice: estás donde debes estar. Y fue ahí donde entendí que descansar también es confiar. Porque cuando descansas, estás diciéndole a la vida: no tengo que hacerlo todo yo. Hay un poder más grande que sostiene lo que yo no puedo controlar. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo radical. En un mundo que glorifica la prisa, detente. Apaga el teléfono, apaga el ruido. Dedica un día, una tarde, una hora para simplemente existir. Lee, ora, respira, agradece. Haz espacio para que Dios te hable en el silencio, porque muchas veces el ruido no te deja oír su voz. Y si te sientes culpable por descansar, recuerda esto: el descanso no es un premio, es parte del diseño. No puedes cumplir tu propósito si estás agotado. No puedes escuchar a Dios si tu mente está saturada. Y no puedes cuidar lo que amas si no aprendes primero a cuidar de ti. Hay un tiempo para todo, y todo tiene su momento bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Si estás en un momento de pausa, no lo malinterpretes. ¿No es un castigo? Es preparación. A veces, las puertas no se abren porque Dios no quiere verte corriendo hacia un lugar para el que todavía no estás listo. Te hace detenerte, no para castigarte, sino para fortalecerte. Así que no te desesperes si sientes que la vida se ha detenido. Quizás lo que tú llamas pausa, Él lo llama reposo. Si estás cansado, este es tu recordatorio divino. Dios también descansó. Y si Él lo hizo, tú también puedes hacerlo. Hoy no corras más. Detente, respira, agradece, porque a veces el milagro que estás esperando no llega cuando te esfuerzas más, sino cuando finalmente te permites descansar. Escribe en los comentarios: hoy elijo descansar. Si decides honrar este principio y darle a tu alma el espacio que necesita para florecer.
Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, compártelo con alguien que vive agotado, estresado, al borde del colapso. Puede que tu acto de compartir sea el descanso que otra alma necesita. Principio 5. La confianza. Cuando no entiendes el proceso. Hay momentos en la vida en los que nada tiene sentido. Te esfuerzas, haces las cosas bien, oras, trabajas duro, y aún así parece que todo se desmorona. Esos días en los que te levantas con la pregunta que nadie puede responder. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Yo he estado ahí, en silencio, en esa oscuridad donde la fe se siente más como una carga que como una fuerza, donde la esperanza se apaga lentamente. Recuerdo perfectamente el día en que toqué fondo. Perdí mi negocio, mis ahorros y, con ellos, gran parte de mi confianza en mí mismo. Me sentía frustrado, humillado y, sobre todo, abandonado. Pasaba noches enteras mirando al techo, sin poder dormir, repitiendo la misma oración una y otra vez. Dios, dime que hago mal. Pero el cielo seguía callado, y ese silencio fue lo más doloroso, hasta que una frase de un amigo me despertó del letargo. A veces Dios destruye tus planes antes de que tus planes te destruyan a ti. Al principio no la entendí, me dolió. ¿Cómo podía ser parte del plan de Dios que algo que había construido con tanto esfuerzo se derrumbara? Pero con el tiempo comprendí algo. No era castigo, era redirección. Dios no estaba quitándome algo, estaba preparándome para algo. Una tarde, caminando sin rumbo, conocí a una mujer llamada Rebeca. Había perdido su casa y su empleo, y aún así tenía una paz que me desconcertaba. Le pregunté cómo podía mantenerse tan tranquila en medio de tanto caos. Ella me miró, sonrió y dijo: «Porque mi paz no depende de lo que tengo, sino de en quién confío». Esa respuesta me golpeó el alma, porque en ese momento entendí que confiar en Dios no es creer que todo saldrá bien, es creer que aunque no salga como tú esperas, Él sigue estando al control. Esa es la diferencia entre la fe infantil y la fe madura. La fe infantil dice: «Dios me dará lo que quiero». La fe madura dice: «Dios me dará lo que necesito, aunque no lo entienda todavía». Comencé a ver mi vida con otros ojos. Empecé a entender que cada no que me dolió me estaba protegiendo de un sí que me habría destruido, que cada puerta cerrada era una forma de empujarme hacia una nueva dirección, y que el silencio de Dios no era ausencia, sino trabajo invisible. Mientras yo lloraba por lo que perdía, Él ya estaba preparando lo que venía, y aunque no lo veía, estaba obrando. La Biblia dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Proverbios 3:5. La clave está ahí, no apoyarte en tu propia prudencia, porque hay procesos que no tienen sentido hasta que los vives completos. Durante ese tiempo de oscuridad, comencé a escribir un diario, no para quejarme, sino para dejar constancia de todo lo que estaba aprendiendo. En una de esas noches escribí: «Quizás Dios no me está pidiendo que entienda, sino que confíe». Y esa frase cambió mi vida. Empecé a ver señales pequeñas, una llamada que no esperaba, una persona que apareció justo cuando necesitaba ayuda, una oportunidad que parecía imposible. Todo comenzó a moverse cuando solté el control, porque la confianza verdadera no consiste en ver resultados, sino en seguir caminando cuando no ves nada. Un día, mientras oraba, me vino a la mente una imagen, una semilla bajo tierra. Por semanas parece que no pasa nada. Todo está oscuro, todo está quieto, pero mientras el mundo piensa que está muerta, por dentro está creciendo. Así es la fe, así es la confianza. Aunque no veas nada,
Dios está obrando debajo de la superficie. Está echando raíces donde tú solo ves silencio. Tiempo después, comprendí que mis pérdidas no habían sido el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Si no hubiera pasado por ese valle, nunca habría descubierto mi propósito. Conocí personas nuevas, abrí puertas diferentes y, sobre todo, conocí un lado de mí que solo emerge cuando la vida te arrodilla. Y entendí que el proceso no estaba rompiéndome, estaba revelándome. He conocido personas que perdieron todo y se levantaron más fuertes que nunca. Un hombre que fracasó 3 veces antes de crear una fundación que hoy da empleo a cientos. Una madre que, tras perder a su esposo, levantó un negocio que ahora sustenta a su comunidad. En todos ellos hay un patrón: la confianza, la certeza de que, aunque no entendían el camino, sabían quién lo estaba guiando. Y ahora lo entiendo con claridad. Confiar en Dios no es una emoción, es una decisión, una que tomas cada mañana, incluso cuando no tienes fuerzas. Es mirar al cielo y decir: no sé cómo saldré de esta, pero sé que no estoy solo. La Biblia dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1. Eso significa que no importa cuánto tiemble el suelo bajo tus pies, si tu raíz está en Dios, no caerás. Podrás doblarte, sí, pero no romperte. Y entonces, cuando por fin miras atrás, entiendes que aquella puerta que se cerró no fue un rechazo, fue protección, que aquel silencio que te dolió tanto fue el espacio donde Dios trabajó a tu favor, y que el tiempo de espera no fue pérdida, fue preparación. Ahora sé que la fe no se prueba cuando ves la luz, sino cuando caminas en la oscuridad confiando en que la luz existe. Y cuando finalmente llega el amanecer, miras atrás y dices: ahora lo entiendo, porque todo tuvo un propósito. Todo lo que dolió, todo lo que se rompió, todo lo que parecía perdido, fue parte de un plan más grande. Un plan que no era tuyo, pero siempre fue perfecto. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y ahí, justo en ese momento, ya no pides explicaciones, solo agradeces, porque entiendes que lo que te dolió ayer fue lo que te preparó para la bendición de hoy. Ahora que has llegado hasta aquí, detente un segundo y respira. Piensa en todo lo que has escuchado. 5 principios, 5 verdades eternas, 5 llaves que pueden abrir las puertas de una vida completamente nueva. La fidelidad te enseña que los pequeños actos construyen grandes destinos. El propósito te recuerda que no naciste por casualidad, sino con una misión. La generosidad te libera del miedo a la escasez. El descanso te devuelve el alma que la prisa te roba. Y la confianza te conecta con un Dios que nunca falla. Cada principio es una pieza del rompecabezas. Cuando las unes, ves la imagen completa. La abundancia no es dinero, es plenitud. La abundancia es paz en medio del caos. Es dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto. Es mirar tu vida y reconocer que todo, lo bueno, lo malo, lo que entendiste y lo que no, fue parte del mismo propósito: hacerte más sabio, más fuerte y más libre. El Señor te bendecirá en abundancia, en el fruto de tu trabajo, en todo lo que pongas tu mano. Y eso no es una promesa vacía, es un llamado a vivir diferente, a aplicar estos principios no solo en la teoría, sino en tu día a día, cuando hablas, cuando decides, cuando das, cuando esperas. Porque no hay transformación sin acción, y no hay abundancia sin obediencia. Dios no busca perfección, busca disposición. Y si hoy estás aquí escuchando esto, no es casualidad, es una cita divina con tu próximo nivel.
Quizás este sea el momento en que dejes de sobrevivir y empieces a vivir con propósito, el momento en que dejes de mirar tus carencias y empieces a ver tus semillas, el momento en que entiendas que la abundancia no se encuentra afuera, sino dentro de ti. Y cuando empieces a caminar en estos principios, algo increíble sucede. Las puertas se abren, las oportunidades aparecen, y lo que antes llamabas problema se convierte en testimonio. Así que hoy quiero dejarte una pregunta que puede cambiar tu destino. ¿Seguirás viviendo como si todo dependiera de ti? ¿O empezarás a vivir confiando en que hay un plan mucho más grande que tú? Si este mensaje encendió algo en tu interior, no te vayas sin actuar. Suscríbete ahora mismo a la Ruta de la Abundancia, porque cada semana te revelaremos nuevas enseñanzas para transformar tu mente, tus finanzas y tu fe. Haz clic en la campanita para no perderte lo que viene, porque lo mejor de tu historia aún no ha comenzado. Escribe en los comentarios: «Estoy listo para la abundancia», si decides vivir guiado por estos principios eternos, y comparte este video con alguien que necesita esperanza, propósito y fe. Nunca sabes, ese simple acto podría cambiar una vida. Recuerda esto, no se trata solo de alcanzar éxito, se trata de hacerlo sin perder tu alma, porque cuando caminas con Dios no solo prosperas, floreces.